En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es 6 de junio y como decíamos, vamos a hacer una síntesis de las primeras partes de la instrucción general de misal romano. Yo estoy con un problema a la vista, ayer me operaron, así que por eso es que está el ojo más bolichueco que lo habitual. Adelante, David. Muchas gracias, Padre. Bueno, hoy tenemos la sesión final relativa al tema de la instrucción general del misal romano y nos corresponde hacer una síntesis de lo que se ha abordado en las sesiones anteriores. Lo primero que corresponde decir es que, salvo aspectos más bien técnicos relativos a la celebración litúrgica, de los que se hizo cargo principalmente el Padre Carlos aquí presente, no hemos entrado en el detalle fino del documento, pues nuestro objetivo ha sido siempre formarnos y educarnos en las líneas esenciales y quedando lo demás para la revisión personal. Es decir, se ha buscado generar el impulso, las inquietudes necesarias para que cada quien vaya ahondando según sus posibilidades. Bueno, en las primeras sesiones abordamos principios formativos y orientativos, mencionamos interesantes aspectos históricos del misal romano y el mensaje doctrinal de las autoridades que lo sancionaron en su momento. Así, el misal romano afirma, por ejemplo, ser un testimonio de una fe inalterada, en continuidad con la tradición de la Iglesia, donde las prescripciones del Concilio Vaticano II habrían sido un perfeccionamiento de la normativa ya establecida en el Concilio de Trento, con una serie de principios, entre los cuales uno de los que más llamó nuestra atención fue el de adecuación al estado actual de cosas o a los nuevos tiempos, tema que por lo demás siempre estará abierto al análisis y a la reflexión. En cuanto a las normas de celebración litúrgica, la Instrucción General del Misal Romano recogió los principios de Sacrosanctum Concilium, documento que fue materia también de nuestro estudio cuando comenzamos estos ciclos de formación. Se hace eco entonces la instrucción del Misal Romano de los criterios orientativos que contiene dicha constitución apostólica, tales como la institución divina de la liturgia, la preeminencia y dignidad en cuanto a oración pública de la Iglesia, el cuidado y la seriedad con que deben ejecutarse las ceremonias, exhortaciones para la debida participación activa de los fieles, llamado también pueblo de Dios, resaltar el silencio sagrado y la adecuación de la música, instrumentos y cánticos a utilizar. En cuanto a la celebración misma de la misa, se prevé un rito de entrada, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos conclusivos. Mención especial dentro de la liturgia de la palabra merece la lectura del Evangelio. Allí aprendimos, por ejemplo, que en razón de la distribución de ministerios, servicios o funciones, no es el sacerdote que preside el primer llamado a hacer la lectura del Evangelio, sino solo a falta de los debidos ministros. Se destaca la dignidad y honor que debe tributarse a la palabra de Dios, lo cual ha de manifestarse en actos externos, como el cuidado al seleccionar los cánticos de aclamación, en la sobriedad y seriedad en la lectura en sí misma y en el silencio sagrado que se recomienda una vez que la lectura ha sido realizada por el correspondiente ministro. Parte central de la liturgia eucarística, donde se realiza precisamente el sacrificio incruento manifestado en la separación de especies, pan y vino. Aquí una particularidad interesante es que se prevén varias fórmulas para la plegaria eucarística, donde una de ellas es el antiguo canon romano que viene de la misa tradicional. Mencionarlo es importante, considero, por cuanto ello es una expresión de que se da al sacerdote celebrante libertad de elección en las fórmulas de la plegaria, pero siempre dentro de un marco previsto y autorizado por la rúbrica, es decir, por la instrucción del misal, por lo que no podría hablarse jamás de una libertad absoluta para crear fórmulas propias que no estén previstas en los libros litúrgicos. Para los ritos conclusivos, el detalle se encuentra en los documentos para quien desee verlos, pero debe resaltarse que en todo momento se prescribe el decoro y la sobriedad, de manera que la misa, de principio a fin, manifieste el espíritu adecuado de recogimiento, devoción y de respeto a lo sagrado. Ello ha sido muy sucintamente lo que hemos tratado en las sesiones sobre la instrucción general del misal romano.
Y bueno, como fieles católicos nosotros hemos aprendido, nos hemos formado con esto, y al mismo tiempo también se nos han generado preguntas, inquietudes, muchas veces hemos sido testigos, todos nosotros, de que a veces la práctica no concuerda muy exactamente con las instrucciones. Hemos visto que a veces hay desconocimiento por parte de algunas comunidades, de algunos ministros también, lo cual ocasiona a veces que las celebraciones litúrgicas no siempre se encuentren a la altura de lo que es decir, lo más sagrado en esta tierra, ni tampoco conforme a las aspiraciones establecidas en estos documentos oficiales. Bueno, queda abierta la palabra para quien quiera señalar algún punto que haya sido Bueno, olvidado. yo creo que una cosa interesante a propósito de esto es que a veces la ignorancia es atrevida, pero otras veces el problema es cuando sí hay conocimiento y, eh, bueno, hoy día iba manejando, me detuve en una luz roja y pasaron dos vehículos con luz roja. O sea, el primero ya agarró la primera parte de la roja y el otro ya era la roja completa. Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿No saben que el disco pare o la luz roja es para detenerse? ¿O les da lo mismo? Y les da lo mismo implica, le da lo mismo la vida suya y peor todavía la de otras personas. Y ahí es donde viene una pregunta adicional de algo que hace unos días atrás también reflexionaba. Eh, ¿Es que vamos a tener que quitar los discos pares y la luz roja porque ya no sirven? Yo creo que tenemos que reeducarnos, por decirlo de una forma, recopilar, reflexionar para poder recuperar el verdadero uso del signo para que sea expresión de lo que significa. De lo contrario, estamos perdidos. Eh, Me recuerdo hace unos días, hablaba, por ejemplo, ¿se acuerdan ese monos animados que salió un perrito que le pusieron un cono, un collar isabelino, pero lo habían castrado, entonces le llamaban el cono de la vergüenza? Y hoy día todos bromean con el cono de la vergüenza. Creo que ahora ya pasó de moda porque ahora le están poniendo unos body, unos cuerpos, como unas mallas a los animales cuando los operan. Pero bueno, como sea. Eh, ¿Es que acaso el collar isabelino pierde de su función si lo llaman el cono de la vergüenza? No, lo están titulando de otra cosa, pero la función para lo cual fue hecho y lo que significa el que lleve el cono de la vergüenza, o el collar isabelino, es que el animal tiene que cuidar su salud porque ha sido tratado médicamente y tiene que tener cuidado de no tocarse las partes que han sido tratadas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestra fe, desde nuestra certeza en la acción salvadora de Jesucristo y particularmente en el santo sacrificio de la misa, en la cena del Señor, en el banquete pascual, en las bodas del Cordero, todo lo que ustedes quieran ponerle como títulos, pero que son todos calificativos con signos básicos para poder entender una realidad que es mucho, que nos supera el misterio de nuestra fe, se convierte en el centro y el culmen de la vida nuestra. Entonces, para poder lograr eso, hacemos que todo lo demás sintonice. ¿Se imaginan ustedes una fiesta de cumpleaños, no sé, en versión aquí, sin torta o sin, no sé, confeti, por decir algo? O una fiesta de Año Nuevo sin cotillón, ¿ya? Una cosa, o un enamorado que le quiere pedir matrimonio a alguien, o una enamorada que le quiere pedir matrimonio a su enamorado, y que no tenga música de fondo, comida buena, flores, iluminación, anillo, o algo que vaya dando matices para poder expresar aquello que es tremendamente importante. O sea, si se acerca alguien con los brazos abajo y le dice, mi amor, te quiero mucho, quiero casarme contigo, probablemente le van a decir que no, a no ser que la persona que está al otro lado lo conozca tan bien y sepa tan bien que esa es la forma más romántica de él a su estilo para poder decirlo. O sea, hay una interpretación de un signo que verdaderamente es Claro. tremendamente equívoco. Un signo verdadero no puede ser equívoco. Una iglesia con flores de plástico o con ornamentos de géneros de mala clase, ¿ya? Nadie dice que tenemos que usar oro y cosas, no, estamos hablando de cosas sobrias, dignas, ¿ya? O sea, una persona que va a una entrevista de trabajo de chaqueta y corbata va con la camisa planchada.
Si voy a misa, no voy con la ropa que uso para ir a la cancha o para ir a trabajar de pintor o de pescador o de agricultor. O sea, yo supe, siendo niño de ciudad, bueno, cuando un compañero mío del colegio que era hijo de agricultores y me invitó a su parcela y me dice, lleva ropa de trabajo. ¿Qué es lo que es eso? Le dije yo. Yo no conocía qué es lo que era la ropa de trabajo para un agricultor. Obviamente, nadie dice que no va a ir de chaqueta y corbata o de punta en blanco cada vez que vaya a misa, pero tiene que ir con la ropita dominguera, como se decía antes, con lo mejor. Y no estoy hablando solo de lo exterior, es de lo interior. O sea, ¿cómo está mi preparación para llegar con anticipación, con oración, con dedicación, con entrega, para retirarme en el momento apropiado y no cuando me parezca? Disculpen, yo me entusiasmo con esto. Hablen ustedes también. No, Gildo, no, Juan, por muy favor. bien. Ujú. Bueno, un poco un complemento a lo que se había mencionado recién, el tema, ¿no es cierto?, de guardar la forma, ¿no es cierto?, de la asistencia a misa, el tema, ¿no es cierto?, de efectivamente reforzar la idea del sacrificio del Señor que se hace presente en la Eucaristía, sin perjuicio del carácter de cena también que tiene, la misma, digamos. Eh, y por otro lado, ¿no es cierto?, me llama profundamente la atención, ¿no es cierto?, el tener cuidado, ¿no es cierto?, que el señal esté instructivo en cuanto a los signos y los símbolos que hay presentes, ¿no es cierto?, en la celebración eucarística, digamos. Que eso, ¿no es cierto?, también es un detalle súper importante, digamos. No solamente está presente efectivamente lo que celebra, ¿no es cierto?, el sacerdote ahí, sino que hay también una serie de signos visibles que también deben estar presentes y esa simbología me hace recordar, digamos, un sacerdote que decía que todo entra por la vista, digamos, entonces hay que tener ese cuidado, ¿no es cierto?, en la celebración de la misa. Así que ese pequeño comentario quería hacer, ¿no? Muy bien. Gildo. Bueno, no, yo, a ver, ¿qué puedo comentar? Eh, y yo a veces me pregunto, y una de las cosas que va más allá del cuidado formal o el cuidado de las formas, ¿no? De las actitudes, que es el tema de si se está cumpliendo o no esto de que la lex orandi refleje la lex credendi, ¿no? Es un tema más complejo en Sí, todo caso, ¿no? Y es un tema más complejo, e incluso tiene que ver con elementos que van más allá del uso de las palabras o ¿cómo se llama? O de las denominaciones, ¿no? Pero hasta qué punto existe esa... Porque claro, la instrucción general del misal romano lo declara, ¿no? Lo declara al comienzo, ¿no? Y lo afirma y como que insiste en subrayarlo, ¿no? Pero yo lo planteo como una interrogante a evaluar no solamente en el texto de la instrucción del misal romano, sino que también en la práctica. la manera, en la ejecución de estas instrucciones, ¿no? De este ordenamiento general del misal romano. Eh, porque yo creo que son elementos muy importantes, el recogimiento, la devoción, el silencio litúrgico, ¿no? Eh, yo creo que son elementos que podemos encontrar incluso presentes en otras liturgias, ¿no? Eh, en otras liturgias no católicas e incluso en otras liturgias no cristianas, ¿no? Eh, Disculpa, incluso las liturgias civiles de las religiones civiles, de sí, partidos por así llamarla, políticos sí, sí, o muy de cierto, instituciones en las cuales hay ritos también, hay Ujú. desde mitos y luego, ritos. Eso, desde luego, ¿eh? claro. Y, y hay un término que me parece que lo escuché poco y lo leí poco, porque haya sido una deficiencia del lector, que es el tema de la sacralidad, ¿no? ¿No? De la sacralidad del, del rito o de los ritos. Pero bueno, vuelvo un poco al punto anterior o original de mi intervención, ¿eh?
pero quiero dejarlo más bien como una interrogante. ¿En qué medida la lex credendi está reflejada en la liturgia regulada por la institución general de Misal Romano? Ese sería mi Muchas comentario. gracias. No, impresionante cómo con el paso vamos viendo cómo hay matices que cada uno puede acentuar o profundizar también, y que aquellos que han participado en estas charlas, escuchándolas, pueden también compartir y opinar. Yo quisiera agradecerles mucho. Con esto damos fin a este ciclo Instrucción General de Misal Romano, y en el momento apropiado les avisaremos cuál va a ser el próximo ciclo que vamos a tratar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Sí, ahora y ahora y siempre, siempre, y por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.